Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el versículo 6 y 7, inclusive el 8, que dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Para el día en que Jesús da esta enseñanza, los discípulos tenían una inquietud muy interesante y estaba enfocado en el campo político de la sociedad de su tiempo. Ellos querían saber de Jesús si efectivamente era el caudillo político que iba a cambiar la costumbre política y religiosa de su país. Esto hace que ellos le pregunten: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y a Jesús sencillamente le llama la atención el interrogante de aquellos, pues observa que están desubicados, que han perdido el horizonte, que no han alcanzado a entender el objetivo de la venida del Señor Jesús. Por eso él, punto seguido, les dice: no os toca a vosotros saber las cosas que en la sola potestad de Dios están. Ustedes deben de preocuparse por ser llenos del Espíritu Santo, y esto entonces hará que sean testigos del poder de Dios. Seguramente que en el día de hoy hay testigos falsos, hay otros testigos de cosas que, entre otras, pueden tener una gran mezcla de verdad y de mentira, pero Dios busca testigos reales. Hombres y mujeres que puedan testificarle al mundo que el Dios en el cual creemos, al cual servimos y del cual hablamos, es mucho más que un líder político. Es el único que está en condiciones de transformar vidas y de cambiar corazones, de iluminar el sendero al que anda en tinieblas y de encauzar por el camino recto a aquel que va perdido en los muchos caminos de la vida. Interesante que hoy nos detengamos a pensar que no solamente el llamado de Dios en aquel momento era para los discípulos, sino que también es para el cristianismo de hoy, y que además existen unos antecedentes interesantes de hombres y mujeres que fueron testigos de la grandeza de Dios. Piense usted por un momento en un diluvio universal. Sin embargo, hay una familia que es la familia de Noé, que alcanzan el privilegio de salir victoriosos, airosos de aquella inundación universal, siendo testigos no solo de que Dios dice y cumple, sino que también ellos habían experimentado la salvación prevista por Dios para ellos que habían podido creer a su mensaje. ¿Y qué decir de José? Un hombre que es vendido por sus hermanos y que luego llega a Egipto, y allí es sencillamente vendido a alguien que le ha tomado como esclavo, y se presentan dificultades en ese escenario de tal manera que la mujer de Potifar se ha enamorado de José, y al ver de que no logra su objetivo, opta por hacer daño a José
levantando calumnias fuertes y produciendo el encarcelamiento de José. Pero José temía a Dios. Le había dicho antes a aquella mujer que no podía defraudar a su amo y mucho menos pecar contra su Dios. José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con José. Testigo de Dios en cualquier circunstancia, ya sea en la libertad o en la prisión. Sí, porque hay algo que debe de tener en claro quien puede escuchar esta reflexión en el día de hoy. Y es que el único que no nos abandona a pesar de las dificultades o circunstancias que enfrentemos se llama Dios. A usted le puede abandonar su familia y le pueden abandonar sus amigos y sus seres queridos, inclusive su esposa y sus hijos, sus padres, sí, lo pueden abandonar. Es más, hasta su iglesia donde usted asiste en un momento determinado pueden olvidarse de usted. Pero hay uno que no se olvida, que ha dicho estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importando la circunstancia que estés cruzando, Dios está ahí. Y es que en la Biblia aparecen cualquier cantidad de testigos de las grandezas de Dios, como el caso de Esther. Ante la amenaza de la desaparición del pueblo judío, ella se encierra con Dios, a clamar a su Dios, y Dios hace el milagro que jamás se pensó que pudiese suceder. Y esto se da en el momento en que el rey descubre el engaño del hombre que pensaba hacerle daño al pueblo de Dios. Y la horca que había preparado para Mardoqueo ahora es utilizada por Amán. Claro, hombres y mujeres que vieron que creerle a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios es lo mejor que le puede suceder. Aún Daniel, que ante la prohibición de consultar con Dios, todos los días, 3 veces ora, levantando sus manos y clamando a su Dios con la ventana abierta hacia Jerusalén. Causa un malestar en los enemigos de Daniel, de tal forma que lo acusan y lo llevan ante el rey, y al final lo convencen para que Daniel sea lanzado al pozo de los leones. Pero allá en medio de los leones, Daniel fue testigo. Y los que vieron aquella escena se dieron cuenta que no hay un Dios tan grande y tan maravilloso como el Dios de Daniel. Lo salvó. Sí, lo salvó de los leones. El Dios bendito a quien yo sirvo, dijo Daniel, le ha tapado la boca a los leones y aquí estoy. Gloria a Dios esta mañana. Y qué interesante que teniendo estos antecedentes como el de los 3 amigos de Daniel, que al ser convocados a adorar un ídolo se han resistido y además le han dejado claro al rey que el Dios a quien ellos sirven los puede librar de la mano del rey y del horno de fuego. Y aunque el rey pensó que no escaparían, los lanzó allí, pero ellos fueron testigos del poder de Dios. Y el mismo rey se dio cuenta que el Dios de los muchachos judíos es el Dios que hace presencia en cualquier lugar, en cualquier escenario, bajo cualquier circunstancia, para favorecer a aquellos que de buena voluntad le creen, le confiesan, le sirven, le obedecen y que difunden su mensaje. Hoy necesitamos testigos de Dios. No en los parlamentos hablando cosas que simplemente van en contra de la moral, de la ética, de la vida y de la esperanza de los cristianos. Necesitamos testigos del poder de Dios
en cualquier escenario para decirle al mundo que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Que el Dios que hizo posible la resurrección de Lázaro y la multiplicación de los panes, el Dios que convirtió el agua en vino y le dio luz a los ojos del ciego Bartimeo, es el Dios bendito que puede cambiar la historia de cualquier pecador en cualquier lugar del mundo. Como también puede hacer el milagro de la restauración en cualquier familia que esté cruzando momentos difíciles por situaciones emocionales, sentimentales, económicas, yo qué sé. Se necesitan testigos del poder de Dios que puedan salir por las calles, por los parques, por los coliseos, diferentes escenarios, en las prisiones, en los hospitales, en los campos, en las veredas, en las ciudades, en los medios, en cualquier lugar, puedan testificarle al mundo que no hay un Dios tan grande como nuestro Dios, porque hoy hay cantidades de personas conmigo alrededor del mundo que pueden gritar a todo pecho que el Dios a quien nosotros hemos recibido está en condiciones de hacer el milagro trascendental en su vida, produciendo en ti un cambio de manera de pensar y en consecuencia un cambio total de vida. Por eso el llamado importante de Dios es hoy a no preocuparnos tanto por los asuntos cotidianos e inclusive políticos de la coyuntura del momento, sino más bien preocuparnos por llenarnos del Espíritu Santo para que con ese poder sobrenatural podamos llevar el mensaje de Dios que hace posible la libertad de los cautivos, la sanidad de los enfermos, el perdón de los pecadores, la salvación de los perdidos, la luz para los ciegos, el camino para aquellos que no saben hacia dónde se dirigen. Sí, necesitamos gente llena del Espíritu Santo allá en la vereda, en la ciudad, en el campo, en la prisión, en los hospitales. Hombres y mujeres que a pesar del momento que estén viviendo puedan sentir el impacto glorioso del Espíritu Santo, que es el que va a hacer posible que usted pueda superar todas las adversidades que se le presenten y al final pueda decir como el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.